Aulladores, aulladoras y los de closet, sean bienvenidos a esto que se llama Aullido. Quisiera decir que estamos en vivo por frecuencia X, pero al final no pudo cuajar eso. No es que estemos fuera de frecuencia X, seguimos hermanados con esa estación, pero en esta ocasión no pudimos hacer el en vivo. Y para los que me conocen y para los que no, yo soy Lobo. Y sí, ya sé que nos tardamos, ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero pues ahí les va mi verdad. ¿Qué pasó con este desmadre? Como saben, el último episodio fue nuestro primer episodio en vivo y el pinche perro me comploteó y no me escuchaba. Así que decidí darle un clásico escarmiento al perro, o sea, otro encierro en las catacumbas de nuestras nuevas oficinas de Autómata Studios, sucursal Iztapalapa. Y para que no hubiera mucha bronca, pues ya mejor me fui de vacaciones. Pero se me acabó la lana y ahora que encontré la paz interna, ya nos reconciliamos a la chamba. En fin, pasaron chingomadral de cosas entre las tragedias y sobrecargas de trabajo que evitaron que pudiéramos festejar nuestro año. Así es, aulladores, llevamos años de esta basura y les agradecemos su apoyo, sus reproducciones y toda la buena vibra, porque es gracias a ustedes que seguimos en este camino podcastero, en el cual, pues si somos realistas, no somos tan frecuentes, pero pues hay calidad, calor humano y cariño en lo poco que hacemos. Créanme que le echamos hartas ganas y hacemos lo propio para que usted disfrute y se entretenga con nuestro trabajo, donde no pretendemos ser los chingones, sino compartir con ustedes al mismo nivel, algo así como cuates echando la chela. Así que gracias infinitas, y ya estamos de regreso, y desde luego a quien también le agradezco es a nuestro productor, el perro negro y callejero. Hola, estimables y finísimas personas que el día de hoy nos acompañan a esta tertulia musical. Esperemos sean gustosos de este gran episodio, el cual hemos preparado con mucho esfuerzo para ustedes. Y a ti también, amigo Jim, te solicito que me puedas llamar por mi nombre, Juan Pedro. Muy bien, perro, perdón, Juan Pedro. Muy bien, parece que estos últimos meses, 6 para ser exactos, te han ayudado a refinarte un poco más. O bien, por lo menos aprender tu lugar en esta compañía. Así es, amigo Jim. He aceptado mis errores y evolucionar a un ser con más posibilidades laborales. Es decir, alguien mejor. Pero tenemos una agenda un poco extensa, así que si no te molesta, me gustaría iniciar ya con nuestro programa. Y aprovechando que gocé de mucho tiempo libre, he hecho un nuevo intro y cortinilla de advertencia para esta emisión, digamos, más acorde al programa. Así que si me permite, señor Jim, sin más preámbulo, comencemos. Va, perro, va. No entendí muy bien lo que dijiste, pero pues dale, confío en ti. Presentan Aullido, un programa musical especializado en el análisis, debate y transferencia de anécdotas centrados en la temática de géneros musicales como el rock y el metal, entre otros subgéneros. Todo esto adicionado con una ligera tertulia sobre la contracultura. Sin más por el momento, es para mí un placer presentar Aullido en vivo, producido por Juan Pedro Pérez Terroni. Queda con ustedes nuestro locutor, productor ejecutivo, escritor y nuestro estimable host, Jim, alias Lobo. Ah, cabrón, no sé qué decir, perro. Diga, Pedro, esto es diferente, digo, no está mal, pero no es para este programa. Bueno, dale a la advertencia. La siguiente producción auditiva ha sido realizada bajo la supervisión de la familia QDP Corporation, por lo cual es nuestro deber anunciar que el citado anteriormente puede contener lenguaje soez, ofensivo y explícito. Asimismo,
Es parte de él falta de conocimiento en el tema y limitada elocuencia, ya que el creador de este carece de cultura y posee un léxico limitado, por lo cual le recomendamos discreción. Si usted es considerado menor de edad, inmediatamente cierre su reproductor y elimine este archivo de audio. Los titulares de esta transmisión se deslindan de los daños que este pudiera generar. Gracias por su reproducción. Mira, perroni, no estoy muy seguro, pero creo que me ofendiste en algo, o algo así. Pero ya, hablemos de este tema en la junta semanal, ¿sale? Neta, muchas gracias por tu esfuerzo, de momento. Chale, me siento incómodo así, cabrón. Bueno, pero ya, antes de entrarle de lleno al tema, pues sí, como se imaginaron, tenemos invitado. Y para que no se escuche más raro, mejor vamos a empezar a presentarlo. Él es mi buen amigo Dante, así que cuéntanos a qué te dedicas, qué es de tu vida. Hola a todos, bueno, yo soy Dante, yo me dedico a la música, también últimamente he incursionado en el mundo de las letras con algunos escritos en una antología homenaje a Howard Philip Lovecraft, que igual tal vez hablaremos después de esto mismo. Y pues también también tengo una carrera en psicología, hablo varios idiomas, me gusta hacer traducciones y incursionar en todo este tipo de géneros alternativos, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí agradeciendo a Lobo por haberme invitado para un tema que es uno de los que más me fascina a mí, de los que siempre me ha tenido atraído desde hace muchos años ya. Bueno, y yo sé que ya todos saben de qué se trata el podcast, pero antes de darle ya rienda a todo esto, pues vamos a lo que viene, que es la música. ¿Qué te parece, Dante, si presentas la primer rola de la noche? Bueno, pues esta primera canción es un grupo mexicano, empezar por lo de aquí, por lo nacional, y precisamente la canción se llama Vampiro. El grupo es representante muy importante de lo que es la escena gótica y oscura de México y corre a cargo del grupo Anabanta. Bueno, y pues vamos con esto que es Vampiro y ahorita regresamos. Estás escuchando Aullido. Quiero ser tu ritual de amor.
ya estamos de regreso, acabamos de escuchar Vampiro de Anabantha. Sí, pues esta canción es muy interesante porque, bueno, Anabantha es de los grupos, como dije hace rato, muy representantes de la escena gótica y oscura. Pues el tema del vampirismo yo creo que es muy representativo también dentro de la escena misma. Esta canción pues habla un poco también de amor, que también, como veremos más adelante, el vampirismo siempre está relacionado con esa sensación humana, que es una de las más fuertes, a pesar de que el vampiro es considerado como uno de los monstruos, tal vez el monstruo por excelencia, ¿no? Incluso Carl Gustav dijo que el vampiro es como la representación de la sombra, representa nuestros instintos salvajes, nuestros instintos primitivos, y bueno, esa es una fascinación que tenemos todos, porque a lo mejor es la represión de las sensaciones o emociones humanas que no conocemos, y creo que Anabantha representa muy bien lo que es el vampiro en esta canción. No, y al final todos sabemos o conocemos al menos la historia más popular del vampirismo, ¿no? Esta historia conocemos de Bram Stoker, en donde todo inicia de esa forma, ¿no? Todo inicia precisamente con el amor. Así es, y así se va extrapolando a casi todas las historias de vampiros, que ya más adelante vamos a ver e indagar más en eso. Pues ya, creo que ya empezamos a calentar motores. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco, digamos, de los generales, del mito original, de lo que es el vampirismo como tal, de dónde viene toda esta leyenda, si podemos llamarlo así? Pues sí, bueno, pues el mito original difiere mucho de la creencia popular, porque la creencia popular o la imagen del vampiro que tenemos actualmente es un poco más hollywoodense, ¿no? Como que Hollywood puso los estándares del vampiro actual, pero el término vampiro tal cual, o el mito del vampiro, es un mito eslavo europeo que se empieza a gestar después del siglo XVII. Ese folclore vampiro pues, se representa el nacimiento desde la civilización misma, ¿no? Pero en esta época se le da el término que proviene del alemán vampir, que también se puede utilizar o se puede encontrar este término en el inglés o en el francés. Y bueno, el término vampir significa gran bebedor. Te entendí perfectamente con todas lenguas natales que vengo manejando. Eso quiere decir entonces que tanto el productor de este programa como un servidor somos vampirs. Bueno, en un término muy general sí, pero bueno, aquí se va evolucionando el término también, porque después llegamos al eslavo, ¿no? Que es donde viene el mito más fuerte, y se deriva de un término que es oper, o upir también, que se podría definir. Esto se puede interpretar como un ser volador o como un lobo, y también hace referencia a un tipo de murciélago hematófago. ¿Qué significa esto? Pues que bebe sangre. Y volvemos a lo mismo, yo soy lobo y soy un gran bebedor. ¿Quién diría? Mira. Pues sí, de hecho, el vampiro se relaciona mucho con el lobo también, que esa es otra de las cosas que Hollywood pues, ha separado mucho del mito original. Pero bueno, este es el mito eslavo europeo de donde se empieza a popularizar el término vampiro. Pero si nos vamos a los principios de la humanidad, desde siempre ha habido estos seres que tienen como que esa relación con el beber sangre, ¿no? Tal vez el primer registro de un ser así lo tengan en la antigua Sumeria, hace ya 4000 años antes de Cristo. Este se llamaba Ainu. Ella se llamaba así. Y el término significa que es un ser arrebatado, pero se alimentaba de la sangre de las personas. Y era una especie de demonio que atormentaba a todos los pueblos. Como los licenciados. Exactamente. Bueno, los abogados, ¿no? Porque licenciado es un término muy arbitrario. Lo dije muy general, sí. Más bien como los abogados. Ay, los amigos de todos los niños, carajo. Y de hecho, pues hay vampiros o seres que podrían personificarse como vampiros en varias culturas, ¿no? Tenemos el Asaboram, que es africano. Tenemos también el Changxin de China. Y bueno, hay muchos más, ¿no? Pero a lo mejor voy a darle los más destacados. Uno de ellos sería el Lamia, que viene de Roma y Grecia, que es mitad humano y mitad animal, y que generalmente se representa una mujer mitad serpiente también. También tenemos el Vulcan Lab, que es de Eslovenia, y es un ser que es mitad vampiro y mitad hombre lobo, o sea, tiene características de ambos. Como un chacal. Algo así. Y uno de los más populares, pues es el dios Set, que es, bueno, más que dios se representa como demonio, y que viene del antiguo Egipto, que también se alimentaba de la sangre de los seres humanos, y que había gente que lo adoraba y lo seguía, ¿no? Y también, bueno, ya un poco más de este lado de América Latina, pues tenemos a Tahuelpichi, que es un vampiro que normalmente, la creencia de ese vampiro era en el área de Tlaxcala y se le ambientaba con un ajo entre tortillas. Y también tenemos el ser maya, que es el Camazotz. El Camazotz es un ser que parece un murciélago gigante. Se dice que Kukulcán lo envió para decapitar a los hombres de madera, que bueno, sería indagar mucho
incluso en la mitología maya, y que también a su vez este ser castiga a los hombres malos y a los buenos los deja en paz y se dedica a proteger la naturaleza. Ahora, como una pequeña acotación, como un disclaimer, precisamente si de repente escuchan que no digo tema alguno es porque, como les dije, estamos aprendiendo juntos, señores. Y sí, bueno, el tema es muy amplio. De hecho, apenas estamos tocando como que algunos seres, porque pues hay seres mitológicos en todas las culturas. Y precisamente con el Tlahuelpichi, pues quería indagar en algo, ¿no? Se ahuyenta poniendo ajo entre tortillas. Y el ajo desde siempre ha servido para ahuyentar a estos seres, ¿no? Los egipcios lo interpretaban como un regalo divino que ahuyentaba al mal. Los romanos se supone que daban valor a los mineros y podían ahuyentar a los malos espíritus, los marineros, y evitar el naufragio. Entonces el ajo siempre ha servido como para ahuyentar al vampiro. Creo que viene como parte ya, digamos que el ajo pues, se popularizó como una de las debilidades de los vampiros, y suena curioso precisamente que venga de la cultura prehispánica. Pues bueno, en Latinoamérica sí se usaba, pero como te repito, en Egipto también se usaba para dar valor y ahuyentar a los malos espíritus. Los romanos lo usaban para que los mineros tuvieran valor y bueno, evitar los naufragios en los marineros. El ajo pues tenía un poder muy fuerte, ¿no? En creencias a nivel mundial. Entonces pues obviamente esto servía para ahuyentar o protegerse de estos seres que generalmente todos relacionan como personajes que vienen con pactos con demonios o con el diablo mismo, o que afectan a la humanidad, o que son depredadores de la humanidad, porque de hecho la humanidad no tiene ningún depredador y el vampiro está como que por encima de esa cadena alimenticia que nosotros creemos superiores, y el vampiro pues, se alimenta de humanos, ¿no? Entonces ese es como que parte importante para la protección de los vampiros, el saber del ajo. Lo he platicado en algunas vidas pasadas de cómo el ser humano tiene esa necesidad tanto de creerse dioses como de sentirse inferiores forzosamente, ¿no? Tener o el buscar creencias que te den a un ser superior, ya sea benévolo o malévolo. Sí, como que no estamos muy definidos en eso. O sea, hay cuestiones como dice que tanto de superioridad como de inferioridad, ¿no? Y creo que de alguna manera pues tenemos ambas, porque si te comparas con el tamaño del universo, eres un ser insignificante y pequeño. Pero si te das cuenta que eres el único ser que tiene conciencia de esa magnitud, pues eres lo más grande que existe a su vez. O sea, sí, estamos en ambas partes. Y bueno, para terminar un poco este tema del vampirismo en general, pues el mito original, ¿no? Pues quiero añadir algo que no es parte del mito original, pero que sí existe, que es una enfermedad que se llama la porfiria. También se le llama la enfermedad del vampiro. ¿Por qué? Porque tiene unos síntomas bastante curiosos, que es una sensibilidad a la luz del sol que provoca pilosidad, o sea, que afecta a la piel, y también a veces puede presentarse con ojos y dientes de color marrón. Y no solo eso, sino que también puede provocar alucinaciones y hasta locura, o sea, un desorden mental muy extraño. Entonces la porfiria es también llamada la enfermedad del vampiro. Y bueno, hay varias curiosidades sobre esto. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo y la Santa Inquisición, pues muchas veces se creía que el vampiro era un ser que despertaba de la muerte. Le llaman el muerto viviente, que es una total contradicción, pero más bien es un ser animado que regresa de la muerte, que no tiene una vida tal cual y no puede producir vida. Y bueno, respecto a esto hay como que varias cosas muy curiosas. Generalmente para detectar un vampiro se iba a los cementerios. Se usaba un caballo negro y una niña virgen tenía que ir montándolo. Entonces en el cementerio ya se tenía que andar por la noche y el caballo iba avanzando. Significaba que si mientras avanzaba no había ningún vampiro ahí, pero si se detenía, se regresaba o se asustaba en alguna tumba, el cuerpo se desenterraba, bueno, se exhumaba y se le cortaba la cabeza para evitar que regresara como un vampiro ese ser. Y lo más curioso de esto es que muchas veces al abrir las tumbas, los cadáveres daban la apariencia de estar vivos. ¿Por qué? Porque tenían a veces las mejillas un poco chapadas, daba una sensación de que les había crecido el cabello y las uñas, pero no, esa es parte natural de la descomposición del cuerpo. Pero pues ellos creían que estaba reviviendo como un vampiro. O sea, algo así como andar descubriendo si eres bruja, te avientan a un pozo y si vives eres bruja y si no, no lo eres. Qué curioso que nunca encontraron una bruja. Sí, bueno, había varios ritos para evitar esto. Muchas veces se enrejaban las tumbas, se ponían piedras alrededor de las tumbas como una especie de sello, de símbolo, y había gente que aseguraba ser vampiros. Y bueno, también un poco relacionado con el hombre lobo, porque también era lo mismo, ¿no? Había gente que alucinaba, que se transformaba en vampiros o que veía vampiros. Ahora, una diferencia muy importante entre el mito original y entre la creencia que tenemos de Hollywood es que el vampiro se podía convertir en diferentes seres nocturnos, en búho, en murciélago, en coyote,
convierte en perro, en caballo, en muchas cosas y hasta en neblina. Lo que pues, en Hollywood nos dicen que el vampiro se rasea con murciélago y hasta ahí. Y pocas veces se cambia esa creencia, ¿no? Pues antes de continuar con esta muy, y no estoy siendo sarcástico esta vez, muy interesante plática a una sola vía, o sea, ustedes con Dante, vámonos con una canción de la banda Merciful Fate, titulada Return of the Vampire. Ahorita regresamos, estás escuchando Aullido.
ya estamos de regreso en esto que es Aullido. Acabamos de escuchar a Merciful Fate con Return of the Vampire de su disco homónimo, si mal no me parece del 92, de esta gran banda danesa. Pero bueno, por alguna extraña razón, siento como si hubiéramos estado grabando como por una hora. Entonces vámonos ya de volada con lo que sigue del tema. Y qué mejor que ir con tu especialidad, la parte de la literatura. Vamos a empezar desde luego con esto que no sé si llamarlo, está catalogada como novela, pero digamos que no tiene el formato de una novela, es más una recopilación de diarios, de cartas, incluso de bitácoras. Más que una novela, pues es como un compilado de relatos, por decirlo así. La base de todo, la famosísima Drácula de Bram Stoker. Bueno, pues esta novela de Bram Stoker fue la que popularizó el mito vampírico. Fue donde como que ahí derivó a todo lo que ahora conocemos, tanto en cinematografía como en televisión, incluso en la misma literatura, ¿no? Pues no quiero abarcar mucho el tema de Drácula porque yo creo que es una novela más que conocida. Un conde de Transilvania, que es un vampiro, contrata a Jonathan Harper, que es un inglés, para adquirir unas tierras en Londres y pues expandirnos su reinado del terror hasta allá. Más bien me gustaría un poco involucrarme en lo que fue la inspiración de Bram Stoker para crear este personaje, ya que en un principio la novela se iba a llamar El Inhumano, y pues quería él que su personaje se centrara en lo sangriento de lo que es un monstruo, ¿no? Para esto, bueno, se encuentra con Erzsébet Báthory, que es una condesa de Hungría, que bueno, su familia tenía una fama muy curiosa de ser adoradores de Satán y practicar la magia negra. Su primo era el primer ministro de Hungría y el otro era rey de Polonia, entonces era una persona pues, que estaba muy acomodada en la sociedad. Empezó con esto de la sangre porque su nodriza le dijo que la sangre era el conducto como que de la vida, ¿no? Y ella pues con su obsesión con la belleza, pues quería mantenerse joven y bella el mayor tiempo posible. Entonces lo que empezó a hacer era que a las doncellas o a las damas jóvenes las asesinaba y se bañaba con su sangre, porque según esto ella le iba a dar una belleza y una juventud muy prolongada. Algo así casual. Ah, chinga, eso es como un déjà vu. Y bueno, de ahí pues Bram Stoker se mueve hacia Valaquia y se encuentra un personaje que es Vlad Tepes, el príncipe Vlad, que bueno, él luchó por su reino en las guerras entre los cristianos y los musulmanes por el control de la zona. Él perdió y recuperó varias veces su reino. Él era conocido como el empalador, ya que bueno, cuando él lograba ganar una batalla, empalaba a sus enemigos, y se dice que mandaba a sus generales a que llenaran contenedores con sangre y que se los comía. Bueno, remojaba su pan y se lo comía. También dicen que cuando estuvo encerrado le daba por empalar a las ratas. Entonces a Bram Stoker le pareció un ser muy sangriento, muy cruel y ideal para su novela, para tomarla como inspiración. Y bueno, no solo eso, también toma su seudónimo, ya que Vlad Tepes era conocido, además de como el empalador, como Drácula. ¿Por qué? Porque su papá, el rey de Valaquia, era conocido como Drácula, que era el dragón, y él era Drácula, el hijo del dragón. De ahí viene todo esto de la Orden del Dragón y de cambiarle el nombre de la novela de El Inhumano a Drácula. Y es como toma una forma más definitiva la novela de Bram Stoker. De ahí bueno, pasamos a esta novela de Sheridan Le Fanu, que consta de 120 páginas, que se llama Carmilla. Esta es considerada la primera novela de vampiros de la historia, donde narra de una muchacha que vive con su papá, que su mamá ya murió hace mucho tiempo. Ella nunca tuvo amigos, pero soñaba recurrentemente con una mujer muy joven. Entonces, cuando tiene 19 años, una mujer y su hija tienen un accidente. Su papá ofrece que se queden ahí, que la niña se recupere de sus heridas, mientras la mamá va a resolver unos asuntos que tiene pendientes. La mamá acepta con la condición de no indagar mucho en la identidad de ellas. Entonces, pues Laura reconoce a esta chica que se llama Carmilla como la mujer que ella vio en sus sueños, y empiezan a pasar unas cosas muy extrañas en su casa relacionadas con la servidumbre, y empieza a surgir incluso un amor que también es considerada como una de las primeras novelas lésbicas de la historia, donde empieza a crecer el amor entre ellas, ¿no? Que el amor es un tema recurrente en el vampirismo en general. Tomando mucho en cuenta que este personaje específico del vampiro sexualmente bivalente, por decirlo así, o multivalente, no sé, multisexual, porque pues los vampiros no ven tanto el sexo de una persona, si es mujer, si es hombre, si es lo que sea, más bien se enfocan en la belleza y se enfocan en esa atracción, ¿no? Que es muy instintiva, muy animalesca, por así decirlo, ¿no? Y bueno, de ahí saltamos a este libro que se llama Déjame entrar, que narra las aventuras de Oscar, que es un niño que tiene problemas de adaptación, le hacen bullying, el nerd del salón, ya saben, y en eso pues llega y conoce a esta niña que se llama Ellie, que llega al barrio, y desde que ella llega empiezan a ocurrir unas muertes muy misteriosas. La trama de la película, bueno, el libro, perdón, se enfoca en lo que es el amor y la amistad de entre Oscar y Ellie,
volvemos a lo mismo, el amor es algo muy fuerte, son dos niños que la protagonizan y es una historia muy interesante. Yo creo de lo más moderno que ha salido, es de lo mejor en cuanto a literatura, deberían de leerla. De ahí pasamos a La historiadora de Elizabeth Kostova, donde retrata la esencia clásica del vampiro, donde habla de Paul, un diplomático de Ámsterdam que tiene una hija y quiere alejarse de un pasado muy complicado. La hija encuentra unas cartas de su padre en una biblioteca y estas cartas desaparecen en extrañas circunstancias. La muchacha se obsesiona por la historia, que a su vez era la obsesión de su padre por Vlad el Emperador, y toda esta historia se desarrolla precisamente en bibliotecas. Tiene una narrativa muy interesante, una forma de contar las cosas muy hermosa para todos los que les gustan esos detalles literarios. Es una novela muy interesante. De ahí vamos a saltar a mi saga favorita, que son las crónicas vampíricas de Anne Rice. Anne Rice pues crea todo este mundo de vampiros basados nuevamente en las emociones, donde pueden ver a los personajes que cuando se enojan es un enojo muy fuerte, cuando se ríen es una euforia descontrolada, y cuando se enamoran es un amor muy fuerte también. Entonces la novela pues, que abre esta saga vampírica es Entrevista con el vampiro, donde un reportero consigue el reportaje de su vida de entrevistar a un vampiro que es Luis, y que le cuenta todas las historias de que se transforma en vampiro hasta la actualidad. Habla del Lestat, que al principio parece un personaje secundario, pero se roba definitivamente la atención. Se convierte en el protagonista de las crónicas vampíricas en el segundo libro, sobre todo, que es Lestat el vampiro, que habla de su historia, de cómo él es un aristócrata francés, es convertido en vampiro a fuerza, o sea, él no decide, él no elige, y es convertido por uno de los vampiros más importantes, que es Marcus. Y bueno, empieza a desarrollar toda su historia, empieza a conocer al personaje, porque Luis al principio es conocido como el vampiro más humano, pero conforme vamos viendo la historia, vemos que Lestat es el vampiro que tiene apegos y sentimientos más humanos. Es una persona muy sentimental, a pesar de que es considerado también un vampiro muy cruel y muy fuerte. De ahí pues se va desarrollando toda la historia de Lestat, La reina de los condenados, El ladrón de cuerpos, Menoche el diablo, Armand, que es otro vampiro muy importante, y de ahí se empieza a conectar con la saga de las brujas, que también Anne Rice mete esto allí, que es La hora de las brujas, La voz del diablo, Taltos, Merrick. Y bueno, en Merrick vemos que empieza a establecer una conexión entre las brujas y los vampiros. Sangre y oro, El santuario, donde vuelven a entrelazarse vampiros y brujas, y El cántico de sangre, que por eso que es el último en que se relacionan ambos personajes, y culmina con las nuevas crónicas, que habla de Pandora, de Victorio, y los últimos dos libros que pues la verdad ya no han sido tan buenos. Parece que ha sobreexplotado mucho el personaje del Lestat, parece que pues, ya ha perdido un poco esa condición del vampiro y se centra un poco más en las ventas, que es El príncipe Lestat y El príncipe Lestat y los remansos de Atlántida, donde bueno, desde la Reina de los Condenados sabríamos que Lestat iba a ser un vampiro que iba a dominar a todos los demás, ¿no? Y bueno, ese es un resumen a grandes rasgos de las crónicas vampíricas, y bueno, es muy interesante, son mis favoritas personalmente. Vamos a mencionar a Soy Leyenda de Richard Matheson, que es un clásico vampírico, que ahí ya el vampiro empieza a evolucionar, porque los vampiros son una extraña, bueno, ya no son como que pactos con el diablo, ni encantamientos ni brujerías, sino más bien como que tienen un poco un origen más parecido a lo de los zombies, donde retrata a una persona que es el último hombre de la tierra, que lucha contra ellos para sobrevivir. Y bueno, tal vez la escena más conmovedora es cuando muere su perro, que es su único amigo, y también tiene una adaptación fílmica muy interesante, como lo vio con Will Smith. Sí, pues esto ya lo veremos más adelante de qué se trata, ¿no? Y bueno, también vamos a mencionar El misterio de Salem Slot de Stephen King, que bueno, yo creo que aquí Paul le gustaría hablar, ya que son unos autores favoritos. Así es, joven amigo. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, Stephen King es uno de mis autores favoritos, y precisamente esta novela, El misterio de Salem Slot, o simplemente Salem Slot como es su nombre original, segunda novela de este autor. Bueno, aquí en América Latina, o en español, es conocida como La hora del vampiro o La noche del vampiro en Chile. Originalmente King había elegido el nombre de La Segunda Avenida, después decidieron cambiarlo a Jerusalem Slot, y más adelante pues la editora decidió que sonaba demasiado religioso y cambiaron el nombre a Salem Slot únicamente. ¿Qué te puedo decir? Bueno, desde luego Stephen King lo que intenta en esta novela pues es hacer su propia historia vampírica a partir, claro, de lo que hizo Bram Stoker con su novela de Drácula. Pues es válido, ¿no? Porque realmente muchos autores tomaron precisamente este gran ejemplo, la novela que ya platicamos. Al final este libro tuvo hasta sus versiones televisivas, que en efecto dejaron mucho que desear. Quiero pasar yo con otro libro titulado El libro Nod, conocido como La Biblia Vampírica. Este libro, que para empezar está mal adjudicado a Stephen King, porque no es de Stephen King, hace, digamos, su propia
esta historia a partir del juego de rol de la mascarada y a su vez pues toma desde luego otras cosas del mito original. Como un documento entretenido lo es un documento entretenido. Nos maneja mucho pues esta historia acerca de Caín, de Lilith y de toda la parte de los antidiluvianos, ¿no? Entonces es un libro nutritivo, pero que no es, digamos, canon en ningún sentido. Y bueno, pues acercándonos también un poco a lo que son autores mexicanos, pues aquí quiero nombrar rápidamente como que a una trilogía que sacó Guillermo del Toro, que es Nocturna, Oscura y Eterna, que pues tiene muy, digamos, las cuestiones clásicas de un vampiro, ¿no? Todo lo que tiene en cuanto a la mitología clásica, la creación de personaje, y también La más densa niebla de Toño Malpica, que se basa en los cuentos de Hans Christian Andersen. Y bueno, mencionar también el Génesis vampírico de Mario Cruz, que es uno de los autores oscuros mexicanos más reconocidos, y también el libro de Vampiros y otras adicciones de Carlos Camaleón, que también es un gran amigo mío. Y que es la persona que debería de estar también aquí. Digo, al final no nos pudimos poner de acuerdo, pero es como lo platiqué en algún momento. Él es una de las personas que nos iba a ayudar con este tema. Desgraciadamente, pues sí, no pudimos cerrar esa reunión y esa grabación. Ojalá en un futuro podamos tenerlo, porque de verdad él es una eminencia en el tema. Me hubiera encantado tenerlo aquí. Sí, pues tal vez en el futuro podamos hacer algo, incluso igual a ver si todo está bien con Mario Cruz también, porque él es una persona que conoce mucho del tema. Y bueno, pues yo creo que acabamos esto de parte de la literatura, pues con las novelas feas de Crepúsculo, que bueno, hay que mencionarlas porque pues ahí están. Horroríficas, claro está. Pues sí, pues es algo que yo creo que no nos gusta hablar, pero creo que va a ser muy nombrado este tema, va a ser muy nombrado la saga de Crepúsculo, porque, híjole, tuvo adaptaciones en cine, tuvo su libro y chale, es el completo declive de la historia vampírica, es el completo dedo pintado en la cara de todos los que aman el tema, ¿no? Sí, pues es algo que todos que somos fans de verdad queremos olvidar, pero bueno, existe. Nunca pasó. Y existe como anécdota, ¿no? Y bueno, ya, yo creo que con eso concluimos lo que es el tema de la literatura. Pues vámonos con una rola, Dante, a ver, ¿qué nos traes? Ah, claro. Estábamos hablando precisamente de la novela de Bram Stoker. Sí, que fue un parteaguas para todo esto. Y bueno, pues Drácula es un nombre que se conoce y que se relaciona con vampiros. Ya cualquier persona que oye Drácula, vampiros obviamente. Entonces vamos con esto de Aeseder, que es Drácula, que es una rola de verdad maravillosa. Y bueno, pues qué te puedo decir a ti, que tú eres un fan acérrimo de Aeseder. Así es, bueno, ya hablamos mucho de este tema. Tuvimos el especial del Disco Horror Show. Y este fue uno de los temas que más resalté en cuanto a la calidad musical y la calidad vocal de Matt Barlow. Híjole, no sé ni qué decir, o sea, seguramente esta rola la voy a poner millones de veces, la he puesto en Aullido millones de veces. Tuvo su especial de reseña de disco y la vamos a seguir poniendo, y esta va a ser otra de esas. Así es que pues ya vamos a darle a la rola. Están escuchando Aullido.
Y ya estamos de regreso en esto que es Aullido. Acabamos de escuchar una vez más en el programa, ya lo dije, esto que se llama Drácula de Ice Dirt. ¿Qué te parece si nos vamos con esta parte del tema que desde luego que es importante para el mito, es importante para la creencia popular? Más importante que, desgraciadamente más importante que la literatura, pues es el cine. Yo creo que no es que sea más importante, más bien es el salto lógico, ¿no? Porque va avanzando, antes no había cine, no había otras cosas, y pasa del papel a la imagen. Y bueno, pues necesitamos mencionar obviamente, muy importante, la película muda de 1922, Nosferatu, de Maciej Ryu, que bueno, es una adaptación fílmica de la novela de Bram Stoker, aunque supuestamente quisieron cambiarle las cosas para no meterse en temas de derechos de autor y pues no le salió. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la viuda de Bram Stoker no le gustó que se hayan tomado cosas de la novela de su esposo y los demandó y se mandaron a quemar las copias. Afortunadamente algunas de ellas se habían vendido y gracias a la piratería tenemos esta obra maestra. Entonces, bueno, es algo muy bueno que resaltar. La piratería. Y bueno, la situación es la siguiente, que aquí pues cambian algunas cosas, ¿no? En la novela, el nombre del personaje principal no es Drácula, es el Conde Orlok. Hay una escena muy chistosa, el vampiro va cargando el ataúd en Londres y cuando muere por los rayos del sol, bueno, ahora lo vemos cómico, pero en su momento pues, era los albores de la cinematografía, ¿no? Algo espectacular. Digo, aquí voy a hacer un paréntesis. Es algo que yo quería resaltar, o quería poner como una mención honorífica, pero creo que encaja perfectamente, justamente en este momento, ¿no? En la primera versión que grabamos de este podcast, porque ustedes no lo saben, gracias a la magia de la edición, entonces la segunda vez que hablamos del tema. Entonces, en ese momento se me olvidó comentar de algo que va muy ligado, y es una segunda película, que se llama La sombra del vampiro. Esta película es una reinterpretación de Nosferatu, digamos a un nivel por fuera, es la película de cómo se hizo la película. Exactamente. Está Willem Dafoe en una excelente interpretación, haciendo como un mito de la historia. El mito de que el Conde Orlok en realidad sí existía y era un vampiro. Sí, es bueno de que Maciej Ryu contrata a este personaje que es un vampiro de verdad para filmar la película de Nosferatu y al final le promete que después de la película se va a quedar con la chica que es la protagonista. Y sí es una película dentro de otra película que también, pues, haciendo mención a esto, Herzog hizo su propia versión de Nosferatu en 1971, un poco más erótica, un poco más dramática y bueno, es todo un mito Nosferatu. Esta película es un parteaguas para todo, pero de ahí nos vamos a mover a otro parteaguas, que es la película Drácula con Bela Lugosi de 1931. Esto estandariza todo el mito vampírico que conocemos actualmente. Es donde vemos por primera vez cómo se liga la figura del murciélago con el vampiro. Es donde vemos pues, al vampiro clásico que ahorita conocemos con la capa, con el cabello relamido, con el acento extraño. El que usted, cuando es un papá huevón, disfraza a su hijo de este tipo de vampiros en vez de ponerle un vampiro, digamos, de otro tipo. Entonces, este es el clásico Chiquidrac. Sí, es el estereotipo del vampiro como se conoce actualmente, que la imagen vampírica de la actualidad proviene del cine, no de la literatura o del mito original, sino del cine tal cual. Y Bela Lugosi es quien estandariza unas versiones muy interesantes, cine de culto, necesario mencionar también. También me gustaría mencionar la película Nondor After Midnight. Esa película se grabó y se quemó. Los estudios donde se había almacenado se queman y se pierde la película. Pero alguien inteligentemente usa toda la fotografía para hacer un filme, pues algo extraño, porque son puras fotos. Queda media, ¿no? O sea, realmente con este montaje de fotografías no podemos ver o no podemos captar lo que realmente London After Midnight era. Pues sí, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas se pierde la película y muchas personas no conocen esta nueva película hecha a base de fotografías, que por cierto, pues Carlos Camaleón me cuenta la historia de que hay aquí en México la puedes conseguir con él, en La sangre de las musas, ahí te puedes meter con él, y hay gente que de otros países que la está buscando desesperadamente porque es un clásico de culto para lo que es el vampirismo y que en otros países no existe. Aquí en México pues no sé quién o cómo, pero la tenemos afortunadamente, ¿no? Somos maestros en eso de la piratería, entonces... Bueno, de ahí pasamos a Jóvenes Ocultos, que es de Joel Schumacher, este film que también, bueno, su nombre en inglés es The Lost Boys, de 1987, y es una aventura adolescente, clásico de los 80s, la película grita 80s a todo, la música, el vestuario, todo grita 80s, muy interesante, una comedia un poco así como cyberpunk, muy
digna de mencionar en esta podcast. También vamos con Roman Polanski, que es la del baile de los vampiros de 1967, o La danza de los vampiros. Combina el horror y la comedia, donde, bueno, pues un científico junto con su acompañante van a un pueblo donde dicen que hay un vampiro y pues ellos están investigando sobre este ser. Secuestran a una muchacha que es la hija del posadero y van a rescatarla al castillo, donde al final se hace una danza entre varios vampiros, un baile como una tipo mascarada, que es lo que da nombre a la película. Y cuando llegan, pues ven que la chica ya se transformó en vampiro. También aquí sale el primer vampiro gay, no es de Crepúsculo. Todavía no llegamos a ese tema. El hijo del conde, pues es un vampiro que es homosexual y que quiere ligarse a Roman Polanski, que es quien interpreta la película, junto con su esposa, que pues después veríamos que lamentablemente fue asesinada por la secta de Charles Manson. Pero bueno, una película de culto muy interesante para esto. Voy a mencionar Vampiros de John Carpenter, que es un western, que es muy interesante ver cómo se combina el western con el vampiro, de 1996, donde Jack Brown es el líder de los asesinos de la Iglesia Católica. Y bueno, su objetivo es prevenir que la cruz del centenario caiga en manos del vampiro maestro, que es Valek. Se dice que esta cruz tiene el poder de hacer que los vampiros puedan sobrevivir a la luz del sol, ya que el sol normalmente es un enemigo del vampirismo. También, bueno, vamos a mencionar del Crepúsculo al amanecer, de 1996, de los hermanos Greco, donde pues, son dos hermanos que secuestran una familia y que llegan a un pueblo donde pasan la noche en una cantina, pero resulta que todos ahí son vampiros. Y es algo interesante, no soy tan fan de la película. Lo que sí es digno de mencionar es que, bueno, sale la compatriota Salma Hayek haciendo un baile muy sensual. Hay una toma donde George Clooney simplemente queda embobado con ella. Y como muchos que la vimos. Y pues sí, bueno, es algo muy interesante de mencionar esto. También tenemos El horror de Drácula de Christopher Lee de 1958, donde se ve a un vampiro aristócrata y muy clásico, ¿no? La noche de los vampiros también, Stephen King, donde pues un escritor regresa a su pueblo a escribir y la casa es alquilada por un hombre de negocios, pues, su socio es un vampiro, ¿no? Y bueno, lo que quiero mencionar también en este sentido pues es el cine vampírico latinoamericano, donde tenemos uno de los más grandes representantes, es Germán Robles, que es el vampiro mexicano por excelencia. Protagoniza una trilogía vampírica, que es El vampiro, El ataúd del vampiro, que por cierto la vi hoy, y El castillo de los monstruos, donde digamos que lleva muy fielmente lo que comenzó Bela Lugosi con el personaje vampírico, ¿no? Exacto, siendo nuestro Drácula región 4, pero bien hecho. Y bueno, tenemos también La invención de Cronos de Guillermo del Toro, que es su ópera prima, donde un hombre encuentra un artefacto que convierte a las personas en vampiros, y es de lo más rescatable y de lo mejor que se ha hecho en México en los últimos años. Digo últimos años porque es una película de los 90s, 80s. Cuando todo era comedias románticas mexicanas. Sí. Cine, guacala. Bueno, pues Guillermo del Toro empieza a innovar en este sentido con el vampirismo. Y bueno, hablando de Latinoamérica, quiero recomendar muchísimo estos dos filmes, que es Vampiros en La Habana y Más vampiros en La Habana. Una película, bueno, son películas animadas donde hay una cuestión entre vampiros, un cártel de vampiros que están buscando una fórmula para transformar a todos en vampiros y se hace un caos y empieza la corredera y es muy interesante. Es un ambiente pues muy colorido para hacer una caricatura. Creo que cumple muy bien con los estándares del mito vampírico y crea una historia que te atrapa y que te divierte y que te entretiene. Y bueno, otra mención honorífica, esta película es considerada una de las películas más extrañas de la historia de la humanidad, de las más raras y bizarras. Una película canadiense que desde el título ustedes ya se pueden imaginar que es una jalada. Es bastante graciosa, bastante interesante. No sé, yo creo que necesitaría estar drogado para entenderle o ni así. Bueno, pues el filme lleva como título Jesucristo contra los vampiros. O sea, ya desde ahí dices, bueno, Jesús va a pelear contra los vampiros. ¿Qué pasa? Que hay una asociación de vampiros, un cártel también, que empieza a secuestrar a las lesbianas para sus propósitos maléficos. Entonces los sacerdotes piden ayuda a Jesús. Jesús llega a una playa y empieza a combatir a los vampiros. Al verse impotente para él solo lograr esta tarea, pide ayuda a su padre. Y su padre le dice, está bien, hijo, te mandaré al ser más poderoso de la tierra. ¿Y a quién creen ustedes que puede mandar para ayudarlo? No sé, voy a decir aleatoriamente al santo. Así es, le manda al santo como el ser más poderoso de la tierra y Jesús y el santo hacen equipos para acabar con los vampiros. Bueno, el santo ya traía experiencia, ¿eh? Sí, pues también algo que se nos olvidó mencionar es el santo contra las mujeres vampiro, que bueno, este es hablar de cine de culto. Aquí en México muchas veces películas de Germán Robles, del santo, se ven como cosas que estuvieron hechas mal, que son porquería, que a nadie le gusta. Pero esas películas en Asia y en Europa sobre todo son cine de culto porque ellos
creen que se filmó a propósito, pero con una forma de sátira, no de la manera seria con la que en realidad se hicieron. Entonces, el cine mexicano del Santo, de Germán Robles, de Blue Demon, entre otros, es cine de culto en otras partes del mundo, ¿no? Y aquí en México pues se desprecia y se desprestigia mucho esto. Es donde podemos hablar y decir, es tan mala que es buena, ¿no? Sí, hay muchos que dicen eso, es como las películas series B, pero por estas supuestamente sí tenía un presupuesto bastante alto y bueno, terminó con algo que algunos lo odian y otros lo aman, esos sentimientos de amor y odio. Bueno, también hablando de películas, la serie de Underworld o Inframundo, que narra la guerra entre vampiros y hombres lobo, donde tienen un ancestro en común, que de ahí se deriva, ¿no? Ambas razas. Y pues todo viene este conflicto desde que los vampiros esclavizan a los hombres lobo. A mí el personaje que más me gustó fue Lucian, que es el líder de los lobos, que en la rebelión de los Lycans vemos un poco más a fondo su historia. La saga está bastante interesante. Hay cosas que no me gustaron mucho, hay cosas que me hicieron muy padres. El casting estuvo bien hecho, las transformaciones creo que estuvieron bastante aceptables. Y bueno, yo creo que para todas las personas que les gusta el género vampírico es una saga que conocen y que seguramente han visto alguna vez y están muy recomendables. Y aquí es el momento en donde precisamente yo les digo, déjenos sus comentarios en iVoox y en Facebook, ya que voy a decir algo que posiblemente haga enojar a muchos. A mí nunca me gustó esa película. Cuando yo la vi por primera vez, sí estaba interesante. O sea, la primera película sí se me hacía interesante, pero se me desmoronó con esta criatura mitad vampiro, mitad lobo. Eso fue para mí lo que hizo no querer seguir siguiendo la saga. Sí, porque aparte no estuvo como muy bien realizada. Yo tampoco soy tan fan. Creo que está interesante sobre todo la parte de Lucian, que es el líder de los hombres lobo. Vuelvo a repetir, este es el personaje que se me hace más destacable de todos. Pero bueno, pues es de lo poco que se ha hecho últimamente de cuanto a vampiros. Y precisamente hablando un poquito más de cine, digo, híjole, bueno, yo sé que aquí ustedes son seguramente barbudos come niños, pero la película de Hotel Transilvania, que es una película para niños, está bastante cómica, bastante interesante y que también viene relacionado con Drácula. Retoma la parte de que se casa con una mujer y termina muriendo, bla bla bla. Entonces bla bla bla, 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 bla. Entonces hace un hotel en donde todos los monstruos pudieran vivir felices, alejados de los humanos, hasta que pues bueno, llega el momento en que su hija pues tiene que ir al mundo, tiene que conocer el mundo, o al menos eso es lo que ella quiere, y pues Drácula no lo quiere. Es una película chistosa, que tuvo ya su segunda parte, que no es que esté mala, pero tampoco es, digamos que pinches estudios, déjenlas en parte 1 y se acabó. Bueno, lo rescatable de ahí es que también critican a Crepúsculo. Sí. Es maravillosa esa escena donde se indigna a Drácula por cómo los representan. Uh-huh. Y bueno, pues Drácula en todos los niveles, hasta en un nivel hecho para niños, cómico, bonachón, paternal, es un personaje maravilloso, de verdad. Bueno, yo voy a mencionar algunas películas. Digo, si esto fuera una competencia, bueno, Dante ya me ganó las más mejores. Ahora yo voy a hablar de las más peores, ¿no? Desde luego nos corresponde hablar un poco de la película cómica, la película conocida como ¿Y dónde está el vampiro? De esa gran serie de este comediante que salía en todas estas sátiras como ¿Dónde está el piloto? El exorcista. ¿Dónde está el exorcista? Todo esto que así se conoció acá, ¿no? Entonces es una de las menciones deshonrosas. Desde luego podemos hablar del Vampiro T8 con el gran Pedro Weber Chatanuga. Sí. Otra película cómica que está satirizando el tema. Chiqui Drácula, ¿por qué no? También es una película. Otro vampiro mexicano y que, como ya lo dijimos hace rato, pues hace la sátira perfecta, ¿no? De películas que lo intentaron, yo puedo decir la de Vampiros, Los Muertos. Película conocida porque nuestro héroe es el mismísimo Jon Bon Jovi. Entonces era de ley que la tenía que nombrar por el tema principal del podcast, rock y metal, ¿no? Donde incursionó Diego Luna como el ayudante de Jon Bon Jovi. Otra más que, bueno,
Si ustedes alguna vez vieron la película de Coyote Ugly, les voy a decir por qué vi esta película. Ustedes recordarán a la güerilla del bar de Coyote Ugly, Isabel Amico. Bueno, cuando yo me enteré de esta película llamada Los Malditos Vampiros del Desierto, es pésima, pero se le escapa un seno a Isabel Amico, entonces... como semi-adolescente o no sé qué carajos era en el 2001. Claro que la tenía que ver, ¿no? Tenía que ver ese seno. Está, desde luego, la del beso del vampiro, que ya todos sabemos lo que hace Nicolas Cage. Entonces, no tiene caso. Digo, siguen siendo menciones deshonrosas. Y desde luego, ¿cómo no mencionar a Drácula 2000? Drácula 2000, que esta madre, ¿no? Es la peor continuación que se le pudo haber hecho a... Porque desgraciadamente así la vendieron, ¿eh? Como la continuación de la película de Bram Stoker. Pésima porquería de película. Y eso me lleva a Van Helsing. No es que sea mala la película, pero buena no es. Lo mejor que tiene pues, son las novias de Drácula, ¿no? Pues sí. Y también, bueno, esta película que sacaron de Drácula, la última. Ah, la última, la que intentaba iniciar el Dark Universe, Drácula Untold Story, que no es mala, sino lo que le sigue. O sea, un pésimo comienzo para esta saga que intentaron hacer. Hace poco vi la de la momia, y yo creo que ese Dark Universe no va muy bien, que digamos, ¿eh? Podemos seguir hablando de películas malas, pero ninguna le va a llegar a la última de la lista. Ya lo hablamos, ya lo dijimos. Puercúsculo. Sí, esa película es lo más horrible de la historia. Un vampiro gay que no se da el sol porque brilla, enamorado de una chica emo, su mejor amigo es un hombre lobo, y bueno, no sé, mencionarlo me da asco. O sea, lo peor del caso, y lo comentamos hace rato, para que la versión paródica de esta película, que no es otra tonta, bueno, aquí en México no es otra tonta película de vampiros, fuera mejor que las de Crepúsculo, pues ya estamos bien cabrones, ¿no? Ahora también hay algo bien importante. Con tanto el dinero que generó esa franquicia, tanto en libros como en cine, como en lo que quieran, pinches efectos pedorros, en todo, desde la primera hasta la última. O sea, los efectos en el vampiro que brilla, en los ojos, en la cosa esa que da más miedo que ternura, que es su hija, y no, y al final, en resumen, ¿de qué se trata el final? Lo único bueno de toda la pinche película es una batalla monumental entre vampiros, lobos y demás. Lo único bueno, y todo era un sueño. Ustedes dirán, ¿cómo te atreviste a verlo? Pues tengo una esposa, y esa esposa pues me obligó a verlas. Tampoco a ella le gustó. Al final eso de que lo único bueno de toda la saga resultó ser un sueño, pues qué basura, ¿no? Y esto me lleva a que ya hablamos de muchas películas, y me sorprende que todavía no hayas hablado de Entrevista con el vampiro. Bueno, es que yo estaba dejando lo mejor para el final. Bueno, en mi punto de vista es lo mejor. Esas tres películas, empezando con Entrevista con el vampiro, una película excepcional. ¿Qué la hace tan maravillosa? Una, pues que Anne Rice, que es la autora original de la novela, estuvo involucrada en el screenplay. Entonces la película es demasiado fiel al libro. Tal vez tenga algunas cosas por allí. Por ejemplo, el casting se hizo fantástico, a pesar de que el personaje de Arma, interpretado por Antonio Banderas, pues no se parece mucho al de la novela. Siento que tal vez Leonardo DiCaprio en aquel tiempo, por las características físicas y por el tipo de actor que es, pudo haberlo logrado muy bien. Pero aún así es una película maravillosa, es mi favorita, así como las crónicas vampíricas son mis favoritas. Tuvo una secuela terrible, que fue La Reina de los Condenados, donde el casting fue muy malo, donde Anne Rice ya no estuvo involucrada en el screenplay. Y bueno, también lo que pasa es que yo creo que todas las personas van a coincidir conmigo. Nosotros no podemos pensar en el estado del vampiro sin ver a Tom Cruise. y yo creo que eso fue parte, ¿no? Parte bien importante. Es como decir, bueno, ¿qué hubiera pasado de Harry Potter si Daniel Radcliffe no hubiera sido Harry Potter en todas las películas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado de tantas sagas que continuaron con el mismo actor? Desgraciadamente, ya lo dijo Dante, pues Anne Rice no estuvo involucrada en esta secuela, y le vino a dar en la madre sabroso, porque ni siquiera tampoco es al 100% basada en los libros. No, la verdad quedó muy mala película. Reinas Condenados, nada que ver. Entrevista con el vampiro es un clásico que yo veo cada año. En estas fechas siempre veo esa película. Me fascinan los personajes, me fascinan los diálogos, la ambientación, el vestuario, el casting, las actuaciones espectaculares, tanto de Brad Pitt como de Antonio Banderas. Y pues obviamente Tom Cruise se llevó la película. El estado del vampiro es el mejor vampiro que existe, a mi parecer. Y bueno, desde luego ya habíamos precisamente un poco hablado de esta película en nuestro episodio pasado de hace
chingo de meses, en donde tuvimos de invitados a Mike Santana, al Daggett y desde luego a nuestro patronazo, el Intruso 99, Guns N' Roses en el soundtrack interpretando Sympathy for the Devil de Rolling Stones. Pues sí, pues una canción que de por sí los Rolling Stones es una de las mejores que pueden existir. Ahora pues Guns N' Roses, que en aquel tiempo pues era de los grupos icónicos, interpretando esta película pues fue algo maravilloso. Todo estuvo a su favor. Sí, la verdad fue una gran película, mi favorita. También, o sea, ¿por qué no ser críticos y decirlo? Tampoco es que sea 100% fiel al libro. Digo, obviamente el libro se puede dar libertad de ser más explícito, más crudo, más violento, por llamarlo así. Pero hizo bien. Pues sí, también para lo que se podía mostrar en pantalla en aquellos años, pues obviamente todavía estaba más censurado, más restringido. Creo que la adaptación fue muy buena. Otra adaptación muy buena que no se parece nada a la novela y que para mí se hace maravillosa es Drácula de Francis Ford Coppola de 1992, donde vemos a Gary Oldman interpretando el papel de Drácula. Coprotagonista es Winona Ryder y esta se pasa más bien en el amor, como ya lo mencionamos antes. El amor es un tema fundamental en el tema del vampirismo. Si es el vampiro, es el rey de los monstruos, está por encima de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque el vampiro devora humanos, cuando el humano es el que está por encima de la cadena alimenticia tal cual. Pero aquí se presenta como un personaje romántico que todo lo que hace y toda su motivación es el amor. Una película más allá de terror, yo creo es más romántica que nada. Repito, Gary Oldman estuvo impresionante en ese papel, una personalidad que arrasó la película. Y te lo transmite durante la película. En realidad es más fácil empatizar con el villano que con el héroe. O sea, aquí definitivamente uno no puede evitar estar del lado de Drácula. Sí, pues Drácula como personaje de por sí es impactante. La personalidad que le imparte Gary Oldman junto con el guión, que estuvo muy bien realizado, te da unos personajes, unos villanos más queridos yo creo de la cinematografía. Una película que no puedes dejar de ver, el tema vampírico. Y la última, pues como ya lo había mencionado, de esta última película basada en el libro que se llama Déjame entrar, una película sueca que también todo gira alrededor del amor, dos niños como protagonistas. Esta tuvo dos adaptaciones fílmicas, una de su país original y una americana. Las dos son muy buenas, pero la versión sueca se me hace la mejor, esa deberían de ver, las recomiendo mucho y son como que las versiones mejor adaptadas de la novela al cine y por ende pues de las mejores películas pueden ver de cuanto a género vampírico. Y bueno, ahora sí nos vamos con una canción. Vámonos con, precisamente hablando de esta película de Entrevista con el vampiro, vámonos con una canción de la banda Cradle of Filth titulada precisamente Entrevista con el vampiro. Ahorita regresamos, estás escuchando Aullido. We want
Ya estamos de regreso en esto que es Aullido. Acabamos de escuchar a Cradle of Filth con esta rola que se llama Entrevista con el Vampiro. Y vámonos a seguir platicando del tema del vampirismo. Esta vez vamos a abarcar un poco de, digamos, programas televisivos basados en el vampirismo. Pues sí, pues el vampiro pues obviamente es un ser que se populariza básicamente desde que nace en el cine. Y bueno, del cine el siguiente paso a la televisión, así como de la literatura al cine, ahora del cine a la televisión es el siguiente paso. Y lo podemos ver en diferentes personajes, desde Scooby-Doo, desde los Picapiedra, cuando hacen a Piedrácula, ¿no? O sea, hay muchas adaptaciones en televisión. Y bueno, yo lo que me tocó en los 90s fue Buffy la Cazavampiros. Claro. Era una serie malísima, con un guión malísimo, basada en un cómic malísimo. Y con una película todavía más malísima. Pero a mí me encantaba Sarah Michelle Gellar, entonces no me la perdía. Sí, yo... Pasó como conmigo con Isabela Mico. Sí, Sarah Michelle Gellar, la verdad, me gustaba mucho y pues tenía que verla. Y es una de las que más recuerdo. Oh, se ve que tienes crueles intenciones. Yo en cuanto a Buffy, ay no, nada que decir, no, realmente vi la película pero no seguía la serie, ¿no? Entonces, yo voy a nombrar al mítico, a uno de los vampiros más queridos por todos nosotros, niños nacidos en los 80s. ¿Cómo olvidar al grande, al mejor vampiro de todos, el Conde Pátula? Sí, el Conde Pátula, un personaje divertidísimo. El doblaje que se hace en México, maravilloso. ¿Por qué? Porque le da ese toque humorístico extra. Además del personaje en sí, yo creo que el doblaje tuvo mucho que ver para el éxito de esa caricatura. Maravillosa, todos los personajes bien elaborados. Igor era mis favoritos. Entonces, sí, el Conde Pátula es de lo mejor que ha habido. También, por ejemplo, uno como mexicano, pues no puede dejar a Chiqui Drácula. Sí, claro. Una parodia bastante mala, pero pues bueno, es un personaje que quedó como ícono también de la cultura en México. Ahora también, siguiendo con el tema un poco de caricaturas y demás, había en Canal 11 un programa o una caricatura, un segmento de una caricatura llamada Ernest, que era un vampiro con colmillos bastante prominentes y que a su vez eran su perdición porque pues hacía que estos colmillos hacían que todo le saliera mal, ¿no? Era algo que hasta cierto punto era bizarro porque era algo así como una versión del Conde Orlok caricaturizada y es donde se empieza a poner bizarra la cosa, o sea, era un programa para niños pero al menos a mí sí me causaba así algo como que, a pesar de que era de risa, pues sí me causaba así como
qué pedo con este vampiro, ¿no? Sí, pues era algo muy curioso. Igual Mona la vampira, que también salió en el sí. 11. Las aventuras de una niña que era vampira, muy, muy extrañas, la verdad. Yo no estuve muy involucrado con esas series, no me llaman tanta la atención. Pero bueno, después me empieza a seguir bastantes series como The Vampire Diaries. Que es algo así como el Crepúsculo. Si de por sí era Crepúsculo una chafez, bueno, Vampire Diaries era, yo creo que lo mismo. Sí, pues es una telenovela atravesada por pseudo vampiros que también desprestigian mucho lo que es el medio. Y ahorita estoy muy emocionado porque va a salir una nueva temporada de Vampire Diaries. No, porque Anne Rice ha anunciado ya desde hace unos meses que va a sacar una serie basada en las crónicas vampíricas, donde va a contar desde la historia del estado del vampiro hasta pues, todo lo que abarca la saga de libros que ha escrito. Y ella la está supervisando, entonces parece prometedor. Hay que esperar. Y bueno, no sé qué otra referencia en televisión tengas. A lo mejor el anime, por ejemplo. Bueno, antes de eso, pues desde luego destacar el personaje del abuelo, que es vampiro en los Monsters. Ah, sí. Entonces, bueno, es parte de... Pero ahora siguiéndonos un poco hacia el anime, ¿cómo chingados no mencionar Hellsing? Sí, Hellsing la animación está excelente. El personaje de Alucard es maravilloso también. Me queda un poco sabor amargo porque la historia me parece que tiene muchos huecos, ya que es una historia muy corta y a veces como que no entiendes ciertas cosas, no te quedan claras ciertas cosas. Pero sí, Hellsing es una animación. Las ovas de Hellsing son más gore, más crudas, pero están muy bien realizadas. De ahí también, bueno, nos podemos ir, no sé si conoces Blood, The Last Vampire. Ah, claro que sí. Es una serie, desde luego, de una chica colegiala con la infección del vampirismo, pero a su vez, pues también caza vampiros, ¿no? Sí, pues esto del vampiro que ayuda a los humanos a combatir vampiros está como que muy presente en la cultura japonesa. También, bueno, pues un anime que, pues, me lo recomendaron, lo vi por curiosidad, no me gustó mucho, pero bueno, es Rosario más vampiro. Uh-huh. Es un anime pues más tirándole al ecchi, al harem, donde un muchacho que es un humano es aceptado en la escuela, que pues es más para monstruos, y ahí conoce a una chica que tiene un rosario, y ese rosario hace que se vuelva un vampiro, que el vampiro, ya lo dijimos, es el monstruo por excelencia, está por encima de todos los demás, el más fuerte, el más elegante, tiene castillos en Europa, influencia sobre hombres y mujeres, juventud y belleza eterna, pues quien no quisiera ser un vampiro. Y bueno, pues esta serie de Rosario más vampiro, pues tal vez estará entretenida, pero no se me hace tampoco de lo más destacable que hay. De ahí me gustaría irme a una serie que no tiene mucho que ver con Patty, que es la serie de American Horror Story en su temporada llamada de El Hotel. En donde, bueno, Lady Gaga, sí, esa Lady Gaga, la vocalista de Metallica, personifica a una vampira que vive en un hotel, ¿no? Desde luego hay más acerca de esta serie. Bueno, esta serie está buena, bueno, al menos a mí me gusta porque reúne muchos mitos en base a las historias que va generando, ¿no? Específicamente en esta película vemos a esta vampiresa que está haciendo referencia a Elizabeth Bathory. Lo mismo, es una persona que está empecinada en verse hermosa, que desde luego tiene que conseguir gente bella para poderle chupar su sangre y pertenecer hermosa. Entonces yo creo que esa fue, la última serie que yo llegué a ver de vampiros. No sé si tú traigas alguna otra. Pues no, realmente he escuchado de algunas, pero realmente nunca las he visto. Verdad es que en cuanto a series y demás, está medio castigadón el asunto, porque muchas llegan a ser historias de adolescentes. Exactamente, pero eso te iba a comentar. Hay una que se llama Las Hermanas Vampiro, que es para niños, que sí, no me he atrevido a ver y no quiero ver. Entonces no te puedo comentar mucho de la serie, pero pues parece que sigue la tendencia de Crepúsculo, pero pues para adolescentes. Pues esa madre parece que es como de Disney, y creo que son como dos hermanas que son niñeras y creo que se transforman en vampiro y algo así. Entonces sí, la verdad es que el vampiro en la TV, fuera del vampiro cómico, está bastante castigadón. Así es. Como que no tiene mucho. Esperemos que con las crónicas vampíricas de Anne Rice pueda haber algo mejor. Ya, lo debemos de terminar.
Hay una que me van a reclamar si no la... Anime que ya hemos hablado muchas veces aquí de él, sobre todo cuando viene Daggett, y que ustedes ya se la adivinaron. Es desde luego JoJo's Bizarre Adventure, que es un anime que tiene muchas referencias al rock, al metal y demás. Toca de cierta forma el tema del vampiro, aunque bueno, allá les pretenden más que vampiros, son pues hombres no muertos, así es como les dicen. Al final, las 3 primeras temporadas de este anime, muy bueno, van centrados precisamente en esa temática. Y yo sé que si no lo hubiera dicho, Daggett me iba a madrear. Entonces, mi estimado Daggett, tenía que hacerlo. Ahí está, JoJo's Bizarre Adventure. No sé si la has llegado a ver o has sabido de ella. Así no la he visto. Tiene hasta... Bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Entonces es una serie que ya recomendé, que ya recomendó Daggett, y que siempre vamos a recomendar por esos guiños que tiene con el rock. Yo creo que lo último que hemos podido ver, o lo más nuevo que hemos podido ver en cuanto a, no sé si llamarlo anime, porque como tal no es un anime, es esta serie de Netflix, original de Netflix, llamada Castlevania, obviamente basada precisamente en la tercera entrega del videojuego. La serie, llamada en otros podcasts Impresiona Pendejos, a mí me gustó muchísimo. La verdad es que retrató muy bien la historia de la tercera entrega de Castlevania. El único problema que le vi, bueno, es sí quisieron retratar como que la vida del pueblo, de cómo vivía el pueblo, pero yo creo que la escena de la victoria sobre la cabra estuvo por demás. Tiene el gore necesario, o el que a mí me gusta al menos. No sé si tú ya la pudiste ver, Dan. Solo he visto el primer capítulo, me parece interesante. ¿Qué has hecho de tu vida? No manches. Cosas que hacer. La serie desde luego pues sigue las aventuras de Trevor Belmont. Pues desde luego está intentando defender a los pueblerinos de los ataques del malvado Drácula. Y desde luego nos pintan otra vez más esa relación de amor de Drácula, en donde precisamente lo que desencadena su ira es el haber perdido a su mujer, que pues, era una mujer humana, que pues desde luego aparece alguien llamado Alucard al final de la serie. Spoiler, por cierto. En el tercer videojuego de Castlevania es más conocido por algo que vamos a terminar vanagloriando en un futuro. Escuchen lo que les estoy diciendo. Sin ahondar mucho en el tema, muy buena serie, que desde luego parece que va a continuar y que a mí me llenó el ojo. Entonces bueno, pues ¿qué te parece si vamos con más canciones? Más música. ¿Qué te gustaría oír en este momento? Pues vamos con Carmilla de Eater the Vampires, que esta agrupación pues lleva el nombre de la compañía con que el estado del vampiro pues, salía de gira a hacer sus presentaciones, y pues hace referencia a Carmilla, que es la primera novela de vampiros que ya escuchamos. Una banda de metal gótico que tiene estas características de metal gótico: los teclados, los tonos muy oscuros, las voces femeninas, y bueno, bastante interesante la canción. Ahorita regresamos. Estás escuchando Aullido. Of our sweet spell,
Smiling endless melancholy, diffuse slow for you, the lost ray of light. You see her under the moon shadow, standing here, the beautiful beds, in her listen, white dress, beaten from her chin to her face. In one grace, godless thing she say again. There is no sacrifice without blood, without blood. Bueno, pues ya estamos de regreso en esto que es Aullido. Acabamos de escuchar Carmilla de Theater of Death Vampire. Y vamos a continuar con el tema porque la verdad es que parece que este va a ser un podcast bastante largo. Más largo de lo acostumbrado. Vamos a hablar tema de los juegos de rol. Bueno, en específico un juego de rol y un poco de videojuegos. Tampoco para que no se me vayan a saturar mucho. Y ahorita ya estamos ya en la parte más relajada del tema. Entonces, yo me considero una persona que siempre quise entrarle a esta madre de los juegos de rol. Nunca me di a la tarea o nunca le entré o nunca he podido entrarle o a lo mejor no he tenido a las personas correctas que pudieran acercarme a los juegos de rol. Siempre me llamó mucho la atención tanto la mascarada como hay un juego de rol de Cthulhu. Hay muchos, de hecho, de Lovecraft. Hay uno en específico que me llama mucho la atención que se juega con un tablero y tal, etc, ¿no? Yo de juegos de rol no sé. Y sí, la verdad estaba interesado en algún momento entrarle a ese desmadre. El problema pues radica en que, por lo que sé, pues, los juegos de rol son juegos que pueden durar bastante tiempo y tiempo en lo que no tengo. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas un poco de esto? Bueno, pues hablando de la máscara del vampiro, se conoce también como el Nuevo Orden y es conocido como Mundo de Tinieblas. Este juego de rol está inspirado en las novelas de las crónicas vampíricas de Anne Rice y combinado con muchos de la mitología vampírica de Nosferatu, Drácula, Carmilla, etcétera, etcétera. Pues se desarrolla en un mundo conflictivo donde el autor, que es Murray Hagen, crea un juego que rompe con muchos de los esquemas de los juegos de rol, donde los vampiros entran como una especie de guerra entre clanes, ya que hay diferentes clanes o sectas vampíricas. Entonces, bueno, aquí hay vampiros que algunos los plantean como vampiros buenos, aunque ningún vampiro es bueno, todos son malos, todos quieren acabar con la humanidad, pero digamos que estos vampiros, los que sería la camarilla, que sería como la primera fase vampírica, tienen como contacto con los seres humanos, a veces se mezclan entre los humanos, disfrutan de todo lo que los humanos hacen y bueno, los ven casi como más que como sirvientes, ¿no? Son como jalados, son el Sabbat, yo creo. Bueno, entonces la camarilla pues tiene diferentes clanes, que son los Brujam, los Gangrel, los Malkavian, los Nosferatu, los Toreador, los Tremé y los Ventrue. Entonces los Toreador y los Ventrue son como que de las facciones más importantes dentro de la camarilla. Estos son más como aristócratas, empresarios, gente de alta sociedad, gente que le gusta el lujo, que le gusta mandar, etcétera, etcétera. Y esta es como que la camarilla, que es una de las facciones importantes dentro de la mascarada, que son los que trabajan juntos para ese fin común, ¿no? Existen también los clanes independientes, que son los Asamita, los Giovanni, los seguidores de Set, los Rapnos. Pues estos clanes independientes no están ni con la camarilla ni con el Sabbat, que es la otra facción importante dentro de la máscara del vampiro. Son como mercenarios, ¿no? Muchas veces estos independientes, a veces, aunque no tengan un clan definido, pueden unirse ya sea uno u otro, depende como les convenga. Hay clanes extintos como los Capadocio y los Salubri, que bueno, pues son por las diferentes guerras, por diferentes situaciones, pues ya no existen, o al menos se cree que ya no existen integrantes de estos clanes. Y hay algunos que no tienen un clan muy definido, que son las Kaitif, que estos
no se identifican ni como independientes, ni como camarada, ni como ni como nada. Y al último tenemos el Sabbath, que el Sabbath pues, para mí es como que la facción más interesante, donde solo tienen 2 clanes, que son los La Sombra, los Simis. Los La Sombra son tipo gangsters, que llegan y hacen todo como quieren, cuando quieren, y hacen masacres, y bueno, en fin. Y los Simis, que los Simis son como que más adoradores de lo bello, de lo extraño. Ellos viven a sus instintos, a lo que a ellos les parece lo mejor o lo más adecuado. Es para mí el clan más interesante, los Simis. Yo creo que es de mis favoritos. Y bueno, cada uno tiene atribuciones, poderes, habilidades, influencia en la sociedad, con los humanos. Sería muy extenso hablar de este juego. Yo creo que necesitamos un podcast completo para hablar del juego. Entonces solo estamos dando como que a grandes rasgos, ¿no? Lo que generales. Sí, es las hojas de poderes pues se derivan mucho de Calabozos y Dragones, que es el juego de rol por excelencia, y de ahí pues las habilidades asociadas con el mundo vampírico, ¿no? Con la mitología, con la creencia popular, y es un juego que es muy interesante, sobre todo para conocer la historia de los clanes, las características, y que yo también me gustaría involucrar un poco más, pero tampoco he encontrado muy bien los medios para seguir en esto, aunque tengo los libros. Y bueno, no sé si quieres agregar algo. Pues mira, ya lo mencioné, digo, algo que sí queda muy claro en cuanto a este juego es precisamente lo que lo hace resaltar, ¿no? El crear clanes con diferentes habilidades, con diferentes formas de pensar, diferentes formas de vestir, diferentes formas de andar por el mundo del rol, ¿no? Es en efecto para mí algo muy interesante. Siempre se me ha hecho muy interesante y sí, de verdad me gustaría involucrarme. Entonces en algún momento a ver si buscamos hacer algo. Muy humano. Sí. Tiene pues lo que es el rol, ¿no? Si tú fueras un vampiro, ¿cómo serías, no? Precisamente de este juego digamos que se desprende algunos videojuegos, digo, sobre todo el más conocido, que es La Mascarada Bloodlines. Es un juego para computadora, alguna vez lo jugué, que en efecto reúne pues estos elementos básicos de este rol, digamos, pues ya en videojuego. Recuerdo alguna vez haber empezado este videojuego, pero no recuerdo haberme sumergido tanto, ¿no? No recuerdo haberme metido tanto al juego. A lo mejor algún día, digamos, si ya me quiero involucrar más allá, pues tal vez sería bueno darle una oportunidad. Antes de hablar de las cartas fuertes en cuanto a videojuegos, pues cabe resaltar ahí de 1999 el juego de Legacy of Kain, o conocido mejor como Soul River, en el cual pues bueno, es digamos un juego tipo acción-aventuras, en donde tú eres Raziel y pues eres asesinado por un tal Caín. Y bueno, pues obviamente tu cruzada pues es vengarte de él. Caín, bueno, viene precisamente de otro videojuego llamado Blood Omen Legacy of Kain. Juegos interesantes de la PlayStation 1. ¿Qué más te puedo decir? Desde luego, bueno, pues el juego de Nosferatu, el famosísimo juego de Darkstalkers, ¿no? Ese que nos reúne a varios personajes del universo oscuro cinematográfico, todos aquellos que son, ya saben, ¿no? Vampiros, lobos, Frankenstein, etc. Zombies. Juego de peleas bastante bueno en mis tiempos, lo jugaba bastante. Con Dmitry Maximov como el personaje principal, el vampiro, rey de los monstruos. Bueno, ¿qué más tienes sobre ese? No, pues yo creo que pasar a las cartas fuertes de los videojuegos de vampiros, de los mejores juegos de la historia. No, todavía lo guardamos, espérate. Ok. Bueno, si ustedes conocen el Castlevania, el libro y la película de Drácula de Bram Stoker, pues déjame contarles que para la Game Boy existió un juego basado precisamente en este libro, en este videojuego, en esta película para esta consola. Videojuego que conservo ahí en el cajón de mi casa, que no es más que un Castlevania cambiando al personaje principal. Juego emputadamente difícil. Yo creo que no le voy a dar mucho más aire al tema. Vámonos con la carta fuerte. Castlevania, todos conocen la historia. Pueden ir a otros podcasts en donde les van a explicar más a detalle la historia de Castlevania. No un podcast mío, sino, por ejemplo, creo que por ahí es Historias de Ametro, tuvo por ahí un especial sobre Castlevania. Seguramente algunos otros podcasts especializados en videojuegos tendrán la historia. Yo me voy a centrar en el grande de los grandes, en el que he denominado uno de los mejores juegos que he jugado, Symphony of the Night. Pues no solo para ti, de hecho es considerado uno de los mejores juegos de la historia, junto con Zelda Ocarina of Time. Es de los que la gente se identifica mucho por esa
la jugabilidad, la ambientación, el diseño de personajes, la historia en general. O sea, uno de los juegos que te podía entretener horas y horas y horas y no te aburrías, te quedas picado, tratar de resolver todos los pasadizos, de acabar con todos los jefes finales. Al final es el mejor juego desde mi perspectiva, a lo mejor hay quienes no lo compartan. Desde mi perspectiva es el mejor juego de Castlevania. También enterró la saga porque nunca más pudieron superar ese juego. No puso estándares muy altos y las siguientes entregas dejaron mucho que desear. Incluso en el mismo diseño de personajes, no pudieron superar a Alucard de Castlevania Symphony of the Night. Y la verdad es que Alucard viene desde Castlevanias anteriores, pero ese fue su momento es que fue una innovación total. O sea, PlayStation 1, la consola que en ese momento estaba revolucionando y nos trajo uno de los mejores juegos, difícil de superar. Yo creo que es uno de los mejores juegos que ha habido. Sí, en la historia yo creo que es de los que siempre se van a mencionar, de los que la gente, bueno, los gamers sobre todo, van a tener presentes. Pero bueno, vámonos a otra canción. Como les dije, no quería andar tanto en esta parte. Vamos a aterrizar a la realidad. Bueno, esto sería del grupo mexicano Execorrecordia. Este tema se llama Lake of Sorrow. Se hace muy interesante mencionarlo porque la agrupación mexicana ha musicalizado la película de Nosferatu en vivo. Ha hecho varias presentaciones. De hecho, la última fue 4 de noviembre que la musicalizaron totalmente en vivo. Son músicos muy talentosos, músicos de la Escuela Nacional y que tienen esta propuesta medio gótica con unas voces impresionantes, con una ejecución musical muy buena. Y Lake of Sorrow creo que representa mucho lo que es el tema vampírico, el tema oscuro y una aportación mexicana para el mundo. Y ahorita regresamos. Estás escuchando Aullido.
ya estamos de regreso en esto que es Aullido. Acabamos de escuchar. Bueno, pues acabamos de escuchar Lake of Sorrow de Exegol Recordia. Les recomiendo mucho esta banda, de verdad, es muy interesante. Una ejecución musical muy buena, voces muy buenas. Si pueden ver Nosferatu musicalizada en vivo por esta agrupación sería fantástico, la verdad es que le da un toque muy padre. Y bueno, pasamos al último tema, que es ya todo lo que es la escena vampírica, todo lo que es la cultura actual. Y es donde vamos a hablar un poco de los festivales. Yo quiero mencionar uno que se hace en Nueva Orleans. Volviendo otra vez con Anne Rice y con sus crónicas vampíricas. Bueno, pues la historia de Entrevista con el Vampiro, de este amor del Estado de Lioncourt por Nueva Orleans, que es como que la colonia francesa en Norteamérica. Ahí se hace un festival cada junio, donde se llama The Vampire Ball, o de Vampire Lestat Festival, donde invitan siempre a Anne Rice y se hace un festival alusivo a todo lo que es el vampirismo, inspirado en las crónicas vampíricas de ella misma. También hay diferentes grupos de vampiros que así se autodenominan, que se reúnen en Nueva York para canalizar según ellos energía, para beber sangre, intercambiar literatura, etcétera, etcétera. Cosas que dice que como dijo Dante, necesitaría yo estar drogado como para entender. Sí, bueno, el mito vampírico es tan impresionante que la gente de verdad cree que el vampiro puede existir, pero ahora lo ven como la energía, cuando pues ya vimos que no, el vampiro bebe sangre, eso es lo que significa, eso es de donde nace todo, pero bueno, ahorita hay muchas personas que están muy involucradas con el tema, que se sienten muy identificados, y también, por ejemplo, aquí en el Tianguis del Chopo hay diferentes agrupaciones que de repente hacen sus reuniones con los temas vampíricos, con temas góticos. Hay festivales también, donde hay poesías, performance, literatura nueva. Se ha creado una gran cultura alrededor de esto, incluso en estas épocas del llamado Halloween. Pues el vampiro pues siempre tiene un rol principal, ¿no? O sea, es como que el personaje clásico y por excelencia de todos. Y es el rey de los monstruos. Sí, pues sigue siendo fuente de inspiración para todas las generaciones que vienen, las que ya fueron y las que hay ahorita en el momento. No, la verdad es que, pues sí, en efecto, como dijo Dante, pues, lo que llama la atención es eso, ¿no? ¿Qué tan importante es el mito? ¿Qué tan importante es este personaje? Que la gente hace lo que sea con tal de poder imitar o alcanzar pues esta ilusión de ser vampiro, ¿no? Es parte de querer ser inmortal, parte de querer la sabiduría, la belleza, lo que ustedes quieran. Es el mito, es la historia y es lo que nos trae. Sí, hay muchas leyendas que giran alrededor de todo este mito. O sea, hay cosas que no se han plasmado ni en literatura ni en cinematografía, ¿no? Un ejemplo muy claro es la leyenda del árbol del vampiro, que es se sitúa en Jalisco, en la iglesia de Belén, donde se dice que hace mucho tiempo llegó un vampiro a la población que mataba a los animales, que de repente empezó a capturar niños y que cuando atacó al hijo del herrero, le reorganizó a la gente y fueron a capturar al vampiro. Se dice que lo mataron usando una estaca de ébano y que enterraron al vampiro a las afueras de la iglesia, y que de la estaca creció un árbol donde se dice que pues toda esta sangre, bueno, cuando cortas alguna rama del árbol sale sangre y es parte de lo que es el vampiro. Entonces por eso se llama el árbol del vampiro. Existe tal cual el árbol, una leyenda que gira alrededor del mismo, y bueno, ahí es donde la gente puede ver la extensión de todas estas leyendas que empezaron en Europa sobre todo, y que ahorita en las nuevas generaciones están descubriendo, que las nuevas personas están conociendo, y que se crean nuevas leyendas también a raíz de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el chupacabras, que podría considerarse un ser vampírico porque se alimenta de la sangre de los animales, es de los monstruos más representativos inspirados en estas leyendas. Claro. ¿No? Bueno, pues ya para tampoco hacer un podcast como de 100 horas, yo creo que, bueno, en conclusión, al menos para mí, desde luego esta es una historia muy rica, es una historia muy interesante, es una historia que alguna vez nos ha llegado a todos. Desgraciadamente, y tengo que decirlo tan cruel como suena, a últimas fechas el vampiro ya no representa lo que representaba hace, incluso hasta hace 5 años todavía. Actualmente, bueno, sabemos que estas juventudes rebeldes ya no les llama tanto la atención de ser o pertenecer a alguna contracultura obscura, sino más bien a pertenecer a una contracultura más bien una moda. A una moda, algo pasajero, algo más tangible,
algo más, digamos, material, ¿no? Entonces, la verdad es que ya es muy difícil actualmente que haya representantes o gente que quiera ser parte de la cultura vampírica. Están los de la vieja escuela, claro está, o sea, la gente que siempre ha estado involucrada en esto. Y es como las tradiciones, ¿no? Qué triste que muchas de estas cosas, de estas leyendas y de estas historias se vayan perdiendo. Quedan remanentes que ya somos adolescentes o chavorrucos que andamos en esto. Pero al final pues sí me gustaría en algún momento ver que al menos mis hijos o los hijos de mis hijos por lo menos se interesen, ya no a lo mejor en ser vampiro o en andar vestido de darks o algo así, sino más bien que se interesen por la parte cultural. Pues yo creo que eso sí, como dices, sí ha bajado mucho por toda esa nueva ola de vampiros que no son vampiros. Sí. Pero el personaje, a final de cuentas, siempre va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos mencionado, el ser humano siempre busca algo más allá de sí mismo. El vampiro pues, es un ser que tiene influencia sobre hombres y mujeres, que es rico, que es bello, que es poderoso, que está por encima de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces hay gente que siempre va a querer eso, siempre se va a ver reflejado como una ambición, un querer ser algo más, ¿no? Esa ambición del ser humano que tiene impresa. Aparte que representa ese lado oscuro, ese lado prohibido que muchas veces la gente reprime por idiosincrasias, por sociedad, por cultura, por incluso, no sé, miedos y cosas así. Entonces el vampiro siempre va a ser como esa válvula de escape para poder sacar todo eso que los seres humanos se reprimen, ¿no? Y lo vemos mucho en Halloween. La gente no se disfraza, más bien se revela como es. Sí. Se quita todas esas ataduras y prejuicios y muestra esa parte que generalmente no puede mostrar más allá de... Oye, no me chingues, sí te lo compro, ¿eh? Se escuchó tan romántico que te lo compro. Pero bueno, eso yo creo que fue todo por el tema de vampirismo. Esperamos que en algún momento podamos tomar otros temas de este tipo. Habrá que ver qué nos dicen ustedes. Recuerden que gracias a ustedes tomamos este tipo de temas. Y este es un tema que tenemos pendiente desde hace 5 meses. Más. No, desde hace como 8 meses empezamos. Desde febrero. Desde febrero empezamos a intentar hacer este tema. Y bueno, por fin se hizo realidad. Es un tema bastante interesante. Como siempre, bueno, desde luego, pues gracias Dante por acompañarnos en esta emisión. ¿Qué necesita hacer la gente si quiere saber más acerca de tu trabajo? Pues por el momento me pueden buscar como Dante Olivos en redes sociales. Ya próximamente estaré abriendo otras redes más para presentar los nuevos proyectos que tengo. Literatura, podcast, canales de YouTube, música, estaciones de radio. Bueno, son muchas las cosas que vienen, sobre todo para el año próximo. Pero ahorita está todo en construcción, entonces por el momento como Dante Olivos, y ahí podrán ver algo del trabajo que estoy realizando. Antes también de cerrar el programa, me gustaría que nos platicaras brevemente acerca de cierto libro que yo conozco, que no he leído, y que se llama Lovecraft, una antología de escritores mexicanos. Bueno, pues esa es mi primera incursión en la literatura. Es de la editorial La Sangre de las Musas, precedida por Carlos Camaleón, que como ya comenté, él es un experto en vampiros. Tiene muchos libros relacionados a lo mismo, revistas, y él es el editor. Me invitó a la antología, que apenas salió hace poco. Pueden checar igual en Facebook, pueden checar los lugares donde pueden conseguir el libro. Uno de los lugares es el Quimera Bazar, ahí en el centro. Y ahí, o igual por inbox pueden hacer algún pedido. El libro está en 80 pesos. Pueden conocer, en la antología participan muchos escritores ya reconocidos como Mariano Matamoros, que pues, él fue de los primeros en escribir de Lovecraft. Creo que fue el primero en hacer una historia original basada en los mitos Lovecraftianos, y que bueno, ya tiene mucho tiempo en esto de la literatura, al igual que Carlos Camaleón y otros autores más. Ahí pueden encontrar el cuento que yo escribí, que se llama El Despertar, basado en el personaje icónico que es Cthulhu, y donde pueden encontrar muchas referencias a literatura Lovecraftiana, desde el Necronomicon, el llamado de Cthulhu, hasta cosas por ese estilo. Ahí les encargamos, como siempre, bueno, ya les dio Dante su red social. Esperamos que si tienen alguna duda o cualquier cosa, ahí lo contacten. Por nuestra parte, bueno, desde luego, nuestras redes sociales son... Para los que nos conocen y para los que no, nosotros somos la familia Q de Podcast. Estamos integrados por... ¿Qué demonios? Reseñas de series, películas, animes, juegos y videojuegos, lugares y el acontecer de una familia ñoña. ¡Qué chingados! Anécdotas de la vida y mucha ñoñería. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas y para chicas.
con quemones y mucha pizza. Búscanos en Facebook como ¿Qué demonios? Y Aullido Podcast. En iBooks y iTunes como QD Podcast. En Twitter como @qdpodcast y por correo a qdpodcast@gmail.com. Pero si lo tuyo es el rock, el metal y la contracultura, Y el rock nacional. búscanos en iVoox y iTunes como Aullido. También queremos recordarles que pertenecemos a la 3xH Podcastería, que bueno, esa voz tan sensual que tiene Hugo nos va a recordar de qué se trata. Mientras estás escuchando este corte, un podcaster está escribiendo, editando, grabando o quizás subiendo su más reciente episodio. En la podcastería puedes encontrar diversos podcasts en temas similares a este, parecido y a la vez completamente distinto. Somos La Podcastería, un colectivo de escuchas y comunicadores, con temas como videojuegos, nostalgia, cine, cómics, anime, manga, humor y tecnología. Encuéntranos en Facebook como La Podcastería y confirma por qué los podcasts siguen siendo la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues bueno, antes de irnos, desde luego, no sé si tengas a alguien a quien saludar. No, pues a todos mis amigos, A compañeros. todos mis fans. Amigos, compañeros, gente que he conocido últimamente que me ha ayudado a armar varios proyectos y pues a toda la comunidad que está interesada en este tipo de eventos también. Bueno, yo por mi parte ahí lancé en las redes sociales el llamado a quien quiera un saludo. Bueno, pues desde luego, como siempre, Julio RZ, le mando un saludo al amargado del perro, pero más bien el saludo es para ti, Julio, y gracias por todo el apoyo. Desde luego al buen Daggett, que desgraciadamente por la locación en la que estamos no lo pudimos incluir. Nos hubiera gustado tenerlo aquí como siempre, como miembro oficial de este podcast que es. A la gente de Historias de Ametro, es el caso, o ya no sé ni cómo se llaman, pero como siempre, acá los apreciamos bastante. Al buen Yadomón del Opticast, les recomendamos, bueno, ustedes son amantes de los videojuegos, pueden entrarle a ese lado. Desde luego a mis compañeros del Que Chingados, Hugo Presas, nuevamente el Daggett, Quique Cabuto, Oscar Arán y el Dr. Cos, en sus respectivos podcasts que son Select y Star, El Repentino, Badulaque, La Presa de Daggett. También un saludo a la gente de Bajo la Shed y a mi querido amigo, ¿qué digo amigo? Casi hermano, Armando Espinosa de La Puerta del Tiempo, que lo extrañamos. Bueno, sabemos que le ha ido muy bien, ya anda por los aires, ya anda conduciendo su avioneta solo. Entonces la verdad, muy buena vibra para ti, mi hermano. Al Pollo de la Zona Negativa, el padrino de este podcast, a nuestro jefe máximo, el Intruso 99, a Ax del Trans Podcast, y bueno, a todos los que nos siguen ayudando con sus reproducciones y sus comentarios de los diferentes lugares del mundo. Carajo, yo sigo impresionado porque no sé quién diablos me escucha en Japón. Por favor, me gustaría saber que si tú eres una de esas reproducciones que nos aparecen en Japón, nos digas quién eres y cómo te llamas, porque de verdad no sé quién sé, no sé cómo carajo llegamos allá. De verdad, muchas gracias a todos. Les voy a pedir por ahí de favor que vayan a Facebook y se metan a una página que se llama Splat, la página de un amigo que se dedica al dibujo de diseño. Entren, chequen su trabajo, es muy buen trabajo. Y sí, sé que sigo debiendo la fotografía del reptilio que tiene, no se le he podido pedir, se me ha olvidado. Y pues ya, vámonos. Como siempre, gracias a nuestro productor Juan Pedro Pérez Perroni, mejor conocido como el Perro Negro y Callejero. Pues sí, gente, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión, que en realidad no es una transmisión, sino un podcast. Y esperamos poder regresar en vivo, en donde prometo de verdad que voy a nivelar muy bien la voz del lobo para que lo puedan escuchar. Discúlpame, Jim, por esto que hice. No lo vuelvo a hacer. Bueno, pues así me gusta, perfecto. Así me gusta, que seas humilde, cabrón. Que seas humilde. Se me hizo un programa raro porque no interrumpiste. No estuviste de hocicón y no dijiste tu frase célebre. Creo que me pasé un poquito con la tortura. Pero en fin. Bueno, y para cerrar nos vamos con este tema de otra agrupación mexicana ya extinta, ya que desafortunadamente la vocalista Rita Guerrero falleció, que es una pérdida bastante sensible porque era actriz, conductora, escritora, líder social, etcétera. Los domingos. Sí, una mujer excepcional, una mujer muy talentosa. Una gran voz.
una voz extraordinaria. De hecho, este grupo Santa Sabina es un grupo mexicano de alto nivel. Los compositores son poetas, de hecho, reconocidos. Los músicos son excelentes y esta es una de las mejores canciones de la banda mexicana, inspirada nuevamente en la obra de Anne Rice. Y esta es una canción para Luis. Para los que me conocen y para los que no, yo soy Lobo. Ahí nos luego. ¡Hell yeah! Su sangre